Muchachos, buenos días a todos de nuevo. Entonces, nos reunimos hoy para continuar nuestras clases introductorias a la neuropsicología clínica. En este caso, vamos a continuar hablando sobre neuropsicología de la atención. Entonces, si recordamos, en la sesión anterior habíamos hablado sobre como modelos para poder interpretar qué es la atención, ¿no? Habíamos dicho que la atención no es un proceso, digamos acá, habíamos dicho que la atención no es un proceso único, sino que es un constructo, ¿no? Y que al ser un constructo, la atención, eh, hay diferentes modelos, interpretaciones que permiten abordarla. Y nosotros habíamos hablado que el modelo que íbamos a usar para tratar de interpretar el comportamiento atencional de las personas, ¿sí? O la evaluación o las alteraciones atencionales es el modelo de Posner y Petersen, o Petersen y Posner, ¿sí? Bien, Posner y Petersen divide, el modelo de él se llama modelo jerárquico y de redes atencionales. Él propone que es basado en neurociencia, en neuropsicología clínica, básicamente. Él propone que los diferentes procesos, conceptos atencionales pueden ser organizados en una pirámide, donde tenemos los procesos más básicos, basales, que son como, que se desarrollan más temprano en la ontogenia y también aparecen mucho más antiguamente en la filogenia. ¿Sí? Entonces lo tienen animales mucho más primitivos. Para tener estos niveles necesitamos tener sistema nervioso central. Entonces, es propio de los cordados y de los anfibios en adelante, ¿no? Porque son animales que puedan tener ciclos de sueño, vigilia, que puedan estar vigiles, despiertos, ¿sí? Entonces las medusas, por lo tanto, no tendrían ese tipo de funciones como alerta. Bueno, y vamos subiendo hacia esa alerta, capacidad de responder, de estar vigil a los estímulos que nos rodean, en el cual hay transiciones de los estados de alerta, desde niveles bajos de alerta a diferentes tipos o formas de responder a los estímulos, ¿no? En humanos lo vemos como desde niveles muy bajos, como en un estado de coma, donde vamos subiendo en el nivel de alerta y de activación, de arousal, como algunos ya lo habían mencionado, hacia niveles, por ejemplo, ya de confusión, ¿sí? Eh, y ya alerta completamente, vigil, respondiendo. Y si se sigue subiendo el nivel de alerta, ya llegaríamos a estados tampoco poco funcionales, que serían estados como de hiperactivación, ¿no? Otro sistema que estaría ya tendría un desarrollo posterior, pero que primero tenemos que estar despiertos para poder estar orientados, son los sistemas de orientación y reorientación, que básicamente se refieren a la capacidad para detectar estímulos del medio externo. Bueno, también puede haber orientación endógena, pero por ahora hablemos de la orientación exógena, ¿sí? O sea, hacia afuera. Entonces, la capacidad para dirigir nuestros sentidos hacia rasgos o características de los estímulos. ¿Sí? Entonces, dirigir la visión hacia algún lado del mundo para detectar estímulos con colores, con formas que se mueven, con velocidad, que cambian de posición, ¿cierto? Entonces, el sistema de orientación. Y vimos que hay dos sistemas de orientación. Un sistema involuntario que permite que nos atrapa los sentidos por aquellos estímulos que son más llamativos, más salientes, más sobresalientes, más prominentes, y un sistema más voluntario que permite guiar los sentidos basados en la tarea, en los objetivos de la tarea. ¿Sí? Y por último, dos sistemas también de control atencional. Un sistema de control atencional para para iniciar una tarea o cambiar de tarea, ¿sí? Basado en los objetivos del contexto, y un sistema para mantenerse en la tarea a pesar de la interferencia. Ya los voy a explicar con más detalle esos dos, que los que no habíamos visto. Bien, entonces ya habíamos hablado del sistema de alerta, el sistema de orientación involuntaria y el sistema, este sería el involuntario y el voluntario, ¿no? Involuntario, ¿se acuerdan? De la mirada pervertida acá de las niñas. Y el voluntario, que permite dirigir, por ejemplo, qué hay de raro, qué falta, ¿sí?
Bueno, y algunos ejemplos de la limitación que tiene el sistema de orientación. Bien, o el sistema de control atencional. Vimos los casos de ceguera por inatención y de ceguera atencional. Tienen ahí videos de YouTube para que puedan profundizar más adelante. Bueno, ahora sí, era donde habíamos quedado, las redes de control ejecutivo, de control atencional. ¿Sí? Entonces llamémoslo de control atencional ejecutivo si quieren para que quede. Entonces, resulta, muchachos, que los seres humanos, decir control atencional o control ejecutivo redundante, entonces dejémoslo en control atencional. Bien, los seres humanos, somos educados para generar control sobre nosotros, sobre nuestro comportamiento y las relaciones con las personas que nos rodean, ¿sí? Esto hace parte del desarrollo ontogenético, pero esto no es algo que surja, o sea, esto no es una propiedad de nuestro cerebro. Todas las funciones de control es el resultado de la educación, es el resultado de la socialización, es el resultado de la culturización. O sea, necesitamos cultura, necesitamos instituciones culturales, tales como la educación, la escuela, ¿sí? O la familia, que transmitan mecanismos óptimos de control del comportamiento. Esto es muy vygotsiano, ¿no? ¿Sí? Esto incluso podríamos llamarlo una neuropsicología culturalista o histórico-cultural, ¿sí? Que es importante para entender bien diferencias entre personas o entre poblaciones o entre culturas o entre grupos sociales, por ejemplo, por niveles socioeconómicos, educativos y demás, en términos de control, ¿sí? De las funciones ejecutivas. Entonces, el control atencional haría parte de las funciones ejecutivas, que son funciones adquiridas a través de la enseñanza, de la crianza, en las cuales se moldean las redes cerebrales para ganar control sobre el propio comportamiento. ¿Qué control estamos ganando acá? Estamos ganando control sobre la orientación, básicamente, sobre hacia dónde tenemos que guiar los sentidos, tanto para guiar los sentidos hacia una tarea, o sea, para iniciar una tarea, o para mantenernos en esa tarea a pesar del tiempo, la fatiga y la interferencia. ¿Sí? Esto es completamente voluntario. Al ser redes de control voluntario, exigen esfuerzo mental, o sea, exigen que tú te esfuerces en generar el control, exigen lenguaje, esto va a ser muy importante, ya que el lenguaje es un mediador para adquirir y mantener o desarrollar estas funciones. Entonces exige que tú uses frases, palabras como hey, tengo que hacer tal cosa, hablarse a uno mismo, autoinstrucciones, autoconsignas, ¿sí? O repetir las frases que repetiste con las personas en el momento de haber aprendido. O sea, el proceso de internalización, ese lenguaje egocéntrico es importante. ¿Sí se hablan ustedes cuando tienen que hacer inhibición o cuando tienen que hacer control atencional? O que uno, que tengo que hacer esto, o uno como que se va contando, narrando los pasos, primero esto, luego esto. ¿Sí lo han visto? ¿Sí han visto gente que hace eso? Que se habla mientras resuelve una tarea. Hay personas que lo inhiben, pero si la tarea es demasiado exigente, se desinhibe el lenguaje egocéntrico, la subvocalización, ¿sí? O cuando uno tiene que inhibir algo, uy, tengo que, no, esto no lo debo hacer, ¿sí? Es importante entonces el lenguaje para desarrollar el control atencional. Y ya les dije que es influenciado por la cultura y el aprendizaje y el lugar donde se aprende. Es decir, que vamos a ver diferencias enormes entre personas que han pasado por sistemas educativos y las que no, en términos de habilidades de control atencional y todas las habilidades de control de ejecutivas. ¿Sí? ¿Por qué se dice que generan estrés? Dado que generan esfuerzo voluntario, tú debes activar los mecanismos, los mecanismos tanto simpáticos como de mantener el arousal, que después de cierto tiempo esto genera un gran estrés fisiológico y psicológico. Entonces, un cuestionamiento que yo hago, por ejemplo, cuando dicto conferencias o charlas sobre neurociencias aplicadas principalmente a la educación o a los ámbitos organizacionales,
es la sobrecarga alostática que generan las tareas que estamos haciendo. O sea, nosotros pasamos por 20 años, por ejemplo, de educación, en los cuales se nos exige estar atento todo el tiempo, ¿no? Estar concentrado, inhibiendo la interferencia, estar resolviendo tareas. Luego en el trabajo lo mismo, o sea, como que en esta sociedad, en esta cultura occidentalizada del norte, se nos exige demasiado, o sea, tiene demasiado valor esta habilidad de control atencional. Por eso las personas que mejor notas tienen o que mejor desempeño suelen tener, entre comillas, son las que mejor desarrollan estas habilidades de control atencional. ¿Sí? Entonces, dado que tenemos tan valorizado esto, comenzamos a acumular estrés desde la niñez, en la educación y luego en el trabajo, lo que en últimas termina generando sobrecarga alostática y un aumento de la probabilidad de trastornos eh, mentales, pero también físicos, del orden de cáncer, hipertensión, diabetes, que todo esto son reflejos de sobrecarga alostática por excesivo uso de los mecanismos del estrés. Sí, entonces, tal vez una política de bienestar deberían llevar a reducir el uso de las redes de control atencional para mejorar el, el bienestar tanto de los estudiantes como de los trabajadores. Pero para eso tenemos que cambiar la cultura y dejar de endiosar tanto el control atencional. Dime, Laura. Profe, tengo una por la calle y vi que estaban promocionando como estos tipos de centros que como que te prometen como mejorar tu atención, creo que se llama dos emisorios, bueno, ya no me acuerdo cómo se llama, que te prometen como, ay, sí, que cursos para mejorar como la atención, como enfocarse más, concentrarse en una sola tarea. ¿Qué tan cierto puede ser esto de que te enseñen como este tipo de cosas? No sé, depende. Depende el curso, depende lo que se haga. Pues sí, tú lo puedes entrenar. Esto es una habilidad que se puede entrenar en cualquier momento de la vida y uno la entrena y esto evita que se deteriore tanto más adelante ese tipo de procesos, ¿no? Como se entrena otro tipo de habilidades de baile, danza, que si también los dejas de usar, pues que es lo que hemos hablado de reserva cognitiva, pues es más fácil que después se deteriore, ¿no? Pero bueno, entonces tú puedes, sí puedes adquirir ciertas estrategias. Más que para eso la pregunta no es si se puede o no se puede, o sea, no sería la pregunta importante acá. La pregunta importante es ¿para qué? ¿Para qué quieres mejorar estos tipos de procesos? ¿Sí? Para seguir el círculo tóxico social de estar atento y rindiendo permanentemente, de ese gran valor que se le da al desempeño, a la producción, para ser más productivos. Sí, a eso queremos entrar. Tal vez ese no es el camino, ¿sí? Para vivir mejor. Tal vez tú serías más feliz, tal vez tú vivirías mejor y tu familia y demás si te fueras por otro camino. Y es balancear las actividades de exigencia de control atencional, por ejemplo, con otro tipo de tareas que también te permitirían tener desempeños de otro orden, ¿sí? Por ejemplo, narraciones, bueno, eso de pronto habrá tiempo para discutirlo en otro momento, porque acá me comienzo a dispersar enormemente. ¿Sí? Dale, Dale. gracias. Entonces, claro, que se puede entrenar. Y hay muchos mecanismos. Incluso lo puedes mejorar con drogas, ya lo dijeron, psicoestimulantes, que es el famoso doping cognitivo. Actualmente eh, hay todo un mercadeo de drogas para mejorar los procesos atencionales, ¿sí? Eh, modafinil, creo que se llama, el Aeral, que ya mencionaron, Ritalina, metilfenidato, que es la misma Ritalina, otros más, ¿sí? Tomarse 10 tazas de café, Red Bull, ¿sí? Farmacológicamente lo puedes hacer también mejorando tu estilo de vida, que yo no creo que ellos lo hagan mejorando tu estilo de vida, que es mejorando el sueño, mejorando la alimentación, mejorando el tipo de comida que come, los probióticos, disminuyendo grasas, ¿sí? Otra forma puede ser mejorar, haciendo entrenamiento cognitivo, ¿sí? Lo que sí no sirven son los juegos de celular y ese tipo de cosas no sirven. Eso no, porque o sea, las tareas que uno hace, por ejemplo, a través de celular o esas tareas son buenas solo para la tarea.
O sea, tú mejoras muchísimo el tiempo de atención en el Sudoku o en la tareita, en el crucigrama del celular, ¿sí? Pero cuando tienes que llevar eso a la vida real, no funciona, no generaliza. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las tareas de BrainGym no sirven. Entonces, si van a hacer eso tipo Brain Gym, no sirve, ¿sí? Podemos utilizar hasta cosas mucho más radicales como estimulación eléctrica o magnética transcranial. También permitiría mejorar eso. Pero en últimas, ¿es para qué? Para rendir mejor en el trabajo. ¿Para qué quieres rendir mejor en el trabajo? ¿Sí? ¿Para hacer más tareas? ¿Sí? Eso no te va, o sea, estar más atento no te va a garantizar aprender, usar mejor lo que aprendes, que no es aprender más, ¿no? O sea, el aprendizaje no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de uso. ¿Para qué usas lo que aprendes? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Es que veía cómo entraban como muchos niños y yo decía como, ay, qué intenso. Claro, claro. Y la gente explota esto, ¿no? Porque esto es un mercado, ¿no? Pero es que incluso a través de este tipo de hacerle daño a muchas personas, porque les digo, esto genera estrés. Y si tú eres una persona ansiosa y te enseñan estrategias para estar más concentrado, lo que van a hacer es incrementar tu ansiedad hasta que te generan hasta de pronto una depresión o una úlcera gástrica o un cáncer o una diabetes o algo así, por estar sobreexigiendo los mecanismos hormonales y fisiológicos y metabólicos del estrés. Dale, Diego, muchas gracias. Dale, dale. Yo no, pero es que yo creo que ese es como el objetivo, ¿no? Que usted a través de todo esto, muchachos, esto nos sirva para hacer incluso consideraciones sociales, ¿no? Y éticas. Bueno, yo creo que ya evitaron mirar lo que había en la parte derecha de la pantalla. ¿Quién se dio cuenta que había allá? Simplemente, dime, ¿alguien? Un panda, ¿no? Un panda, muy bien, pero no podías mirarlo. La consigna era no miren, ¿no? Como siempre que nos dicen evite tal cosa, claro, nos exigen y esto tiene un límite de inhibición, ¿sí? Entonces los mecanismos inhibitorios tienen una exigencia y la exigencia tiene unos límites. Bien, vamos a ver entonces cuáles son los mecanismos de control atencional. De acuerdo al modelo de Posner, el más reciente, él habla de dos mecanismos, dos sistemas o dos redes de control atencional. Una red que es para iniciar o cambiar secuencialmente, organizadamente, acciones durante una tarea o de tareas. ¿Sí? Cuando yo tengo que hacer tareas que exigen encadenar, por ejemplo, tomar diferente tipo de información, entonces necesito mover los ojos o combinar lo visual con lo auditivo, o yo tengo que hacer primero una acción, luego la otra acción. ¿Sí? Ese tipo de tareas que exigen diferentes tareas sensoriomotoras, implican este sistema uno, ¿sí? Este sistema lo podemos, Posner y Peterson lo llaman como moment to moment task, que al traducirlo pues como que no queda tan coherente, ¿no? Como tareas momento a momento, no. Entonces lo podríamos llamar como el sistema de inicio y secuenciación de tareas, ¿sí? Este sistema coincide coincide con lo que en la altura de neurociencia cognitiva y de neuroeducación se le llama el TPN o el Task Positive Network, es lo mismo, ¿sí? Que es el sistema positivo para tareas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo pongo a una persona a hacer una tarea que exige memoria de trabajo, atención, ubicar estímulos voluntariamente, ¿sí? Este sistema se activa. O sea, siempre que hay una tarea en la que debe resolver de forma voluntaria, este sistema va a estar activo, y más si la tarea es exigente. ¿Sí? Es, es un sistema activo en tareas demandantes. Sí, ya vamos a explicar la neurofisiología. Esto también coincide con otros modelos atencionales que lo llaman, bueno, con el modelo, por ejemplo, de Bradley del Ejecutivo Central de la Memoria de Trabajo, o con el sistema atencional supervisor de otros modelos. ¿Sí? Está asociado con el automonitoreo y con la planificación y con la metacognición. Bien, el otro sistema va a ser el sistema eh,
de mantenimiento en las tareas. Entonces, este es para iniciar y combinar secuencias de acciones en las tareas, ¿sí? Que me permite alternar los focos atencionales de forma organizada para resolver una tarea, ¿sí? Por ejemplo, hacer este rompecabezas. Me dicen si me van entendiendo, si no me van entendiendo, me preguntan. Bueno, mientras que el segundo ya no es para secuenciar las acciones, ya no es para iniciar o cambiar de tarea, ¿sí? El segundo es para mantenerse en la tarea a pesar de la fatiga y de la interferencia. Entonces es un sistema de inhibición atencional. ¿Sí? Este se activaría más en tareas de atención sostenida o de atención inhibitoria. Entonces este sería más exigente, por ejemplo, en las tareas de tipo STRUP o tareas tipo Go, No Go. ¿Sí? Y este será más exigente en las tareas tipo de rastreo, de búsqueda, por ejemplo, en el TMT, en la test del trazo, ¿sí? Que es el TMT, en las tareas, por ejemplo, de cancelación, ¿sí? Bueno, y está asociado con las habilidades de autocontrol. Por lo tanto, vamos a ver que en situaciones de impulsividad y ansiedad va a haber un desempeño pobre de este sistema. ¿Sí? O si hay un desempeño pobre de este sistema, también vamos a tener perfiles de impulsividad y ansiedad, ¿no? Entonces, personas por ejemplo, con síntomas de TOC o con síntomas de fobias o ansiedad generalizada, lo que sea, suelen tener menor desempeño en estas tareas, principalmente cuando están en las fases de ansiedad, ¿sí? Y suelen ser muy impulsivos, entonces cuando tienen que inhibir, no lo logran. ¿Saben ustedes cuáles son las tareas Go, No Go? Que yo las he mencionado un montón de veces. Hacer, no hacer. Cuéntame, Pablo. Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, claro. Ah, bueno, no, pues no iba a responder esa pregunta, sino que tenía otra. Y la verdad no sé cómo responder esta. No sé si te hago mi pregunta ya o ahorita. Dale y yo respondo todo. Bueno, listo. Profe, ese quería, ahora que estamos viendo la cuestión de los dos mecanismos, digamos, o los dos sistemas de control, yo quería preguntarte, primero, pues, ¿cuál sería el correlato, digamos, estructural de cada uno de estos sistemas? Quería preguntarte también si entonces podríamos decir que el primer sistema, podríamos decirlo totalmente inconsciente, y el segundo siempre opera en ejercicios conscientes de la atención, y que precisamente por eso, pues de pronto el primer sistema está asociado a selección de estímulos, pero de pronto el segundo atención sostenida, por ejemplo. No, los dos sistemas son conscientes, voluntarios y verbalizados y se aprenden a partir de la socialización. Ok, Los sistemas inconscientes y voluntarios no verbales son los de orientación involuntaria y de alerta. ok, listo, listo, listo. Estos son completamente conscientes los dos, pero son dos formas de resolver tareas atencionales siendo conscientes de diferentes aspectos de la tarea. ¿Qué debes hacer y qué no debes hacer? ¿Sí? O sea, el primero es para qué debes hacer, el segundo es para qué no debes hacer. Bien, Ok, gracias. y lo de la anatomía ya ahorita lo explico. Ah, Laura, Sara Forero, digo. Pues no quería responder la de Go No Go, pues, con lo que tengo claro. Pues que yo sepa, son las tareas en las que a ti te están diciendo como, de hecho, creo que teníamos una de números, donde te dicen como, yo te voy a dar una lista, te voy a mostrar esto y tú lo que tienes que hacer es cuando yo haga, no sé, yo, digamos, yo aplaudo una vez, tú tienes que quedarte quieto. Pero si yo pongo las manos abajo, tú tienes que aplaudir. Y es como que se inhiba la respuesta como de seguirle lo que está haciendo la otra persona. Creo que hay Sí, una de Luri al respecto. sí, hay una tarea para hacer y una tarea para, una instrucción para hacer y una instrucción para no hacer. Entonces, la idea es que tú no hagas cuando te dan eso. Entonces, por ejemplo, yo les digo, cada vez que yo diga eh, uno, ustedes dan una palmada. Y cada vez que yo diga dos, ustedes no hacen nada. ¿Listo? Entonces, uno, háganla. Dale, Sara. Uno, uno, dos, dos, uno, uno.
1, 2, 2, 1. Bien. Ahora, cuando yo diga, las vamos a invertir. Cuando yo diga 2, tú das una palmada y cuando yo diga 1, tú no haces nada. 2, 2, 1, 1, 2, 2. Esas son cosas así, ¿no? Es decir, o puedes dar dos palmadas y una palmada, entonces que se bloquee, ¿no? Gracias. No, pero tengo una pregunta. Es que no alcancé a copiar. ¿Qué tareas dijiste que entraban en este sistema? Tareas tipo... ¿El de mantenimiento de la tarea? Ah, esto es de mantenimiento. Sí, este sistema de No go. mantenimiento de la tarea. No go, pero tú habías dicho como en la otra son rastreo y búsqueda, entonces en estas cuáles son, es que no, O no no go. alcanzo a escuchar. ¿Y ya? Ok. No, Gracias. todas las que son inhibición de la interferencia. Ok, gracias. O de atención sostenida, por ejemplo, Ok, ok. la de respuesta continua, ¿sí? La que hicimos de las manzanas, a pesar de la fatiga. O sea, por lo general las tareas mezclan las dos cosas, pero llega un momento donde tú puedes hacer inferencias dependiendo del desempeño de la persona. Ok, ok, gracias. ¿Sí? Estar en una clase aburrida por mucho tiempo. ¿Sí? Que te ofrezcan algo y tú digas, no, no quiero. Ese tipo de cosas. Bueno, entonces, vamos entonces a pasar a la anatomía. Voy a parar acá para dejarlo en un video aparte.